Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los trabajos del año 2025-26 de nuestra cátedra extraordinaria de nuestra ahora Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Alejandro Higashi Díaz, que es filólogo mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ocupa el asiento I1. Van por números, aquí no son letras, está bien. De nuestra Academia Mexicana de la Lengua. Voy a leerles un poquito de su biografía para que lo conozcan y ahorita pasamos a su comunicación. Nació en marzo, el 14 de marzo, fue electo el 14 de agosto de 2014 en la Academia Mexicana. Es bibliotecario, archivero y responsable académico del gabinete editorial. Es el guardián de la editorial de la Academia Mexicana de la Lengua. Obtuvo el grado de doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa. Ha publicado distintos trabajos sobre literatura mexicana en diferentes revistas académicas especializadas. Ha publicado los siguientes libros: Jalapa, en 1995, una versión infantil en octosílabos del Cantar del Mío Cid. Perfiles para una ecdótica nacional, crítica textual de obras mexicanas de los siglos XIX y XX. La introducción y notas al libro La Lira y el Laurel, poesía latina selecta de Francesco Petrarca. Edición bilingüe, selección, traducción en verso y notas de Alicia Colombi Monquio. PM 21360, cremismática estética de la poesía mexicana contemporánea en la era de la tradición de la ruptura. El romancero e historia del muy valeroso caballero el Cid Ruy Díaz de Vivar en lenguaje antiguo, recopilado por Juan Escobar, el romancero de Lorenzo de Sepúlveda, para leer para aprender. Es su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, con la respuesta de Josué Pascual Bouchot, y en coautoría con Mario Garbín de la Universidad de Constant, la primera edición crítica del romancero quinientista, El cancionero de romances, de Martín Nuncio. Es miembro del SNI en nivel 3 desde 2001 y del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea desde 2012. Durante el 2012 fue beneficiario de la Cátedra Rosario Castellanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que está ubicada en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y la Cátedra Institucional Manuel Calvillo, otorgada por el Colegio de San Luis en 2019. Además de ser miembro de la academia y estar trabajando en una edición crítica de Balún Canán, que esperemos que salga pronto, pues bueno, también ha colaborado en algunos espacios aquí en la universidad, antes Universidad Rosario Castellanos, ahora Universidad Nacional, y pues bueno, también lo veremos en el encuentro de nuevas narrativas que vamos a tener en noviembre, ahí en Justo Sierra, los esperamos. Y bueno, por todo esto, el Colegio de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos ha decidido otorgarle la presea Rosario Castellanos al doctor Alejandro Higashi Díaz. Un aplauso, por favor. Y quisiéramos hacer la entrega de la presea Rosario Castellanos al doctor Higashi. Doctor. Y bueno, entrego el reconocimiento que otorga la Universidad Nacional Rosario Castellanos a través de su cátedra extraordinaria, reconociendo al doctor Alejandro Higashi Díaz con la medalla Rosario Castellanos por su destacado trabajo en la filología mexicana y sus estudios sobre el canon literario mexicano. Libres, dignos y humanos. Un aplauso otra vez para el doctor. Y pues bueno, compañeros, ya saben que esta cátedra no es tan pomposa como parece. Vamos a darle la palabra al doctor Alejandro para que nos hable sobre la escritura de Balún Canán
y nos trae información que quizá no todos conocemos. Recuerden, siempre se pregunta, ¿por qué libro de Rosario Castellanos puedo empezar? Y la respuesta es más o menos unánime. Empiecen por Balún Canán. Y ahorita vamos a ver por qué. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación tan bonita, por la presea y bueno, pues todo el significado que tiene para mí pues estar con ustedes en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Quiero comentarles que justo, bueno, como ya tuviste el favor de mencionarlo, en 2012 obtuve la cátedra Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue muy significativo para mí. No era yo la primera persona mexicana que recibía este honor, pero sí fue muy sorprendente para mí que al estar preparando ya mi programa para esa cátedra, ¿no? Estuve un mes en Jerusalén dando cursos normales dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pues en esa cátedra justamente me dijeron que nunca nadie había hablado de Rosario Castellanos, es decir, una cátedra que ya llevaba 12 o 13 ediciones previas a la fecha en la que yo pude integrarme, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que fui a hablar de Rosario Castellanos y bueno, el hecho de que haya una cátedra ya tiene que ver con su biografía y con que justamente sus últimos años de vida los pasó en Tel Aviv y bueno, se transportaba a Tel Aviv, está a unos 40 o 50 minutos de Jerusalén. Entonces, bueno, pues asistía y daba clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén en los últimos años de su vida, ¿no? Entonces, pues nos parece, para mí, a título personal, es muy gratificante recibir esta presea, haber tenido la oportunidad de hablar en un foro, pues, que nos parece muy distante, ¿no?, sobre Rosario Castellanos, y bueno, pues venir aquí también y en México tener la oportunidad de hablar de estos temas, ¿no?, me parece, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad lo aprecio mucho. Gracias a Diana Vigil que hizo el contacto y gracias a la Universidad Nacional Rosario Castellanos por acogerme siempre de esta manera. Y bueno, pues justo un poquito pensando en qué es lo que hay que leer de Rosario Castellanos, pues sí, Balún Canán es una novela que hay que considerar que en su momento no fue o no tuvo el reconocimiento académico que creo que la obra merecía. Hay varios factores que tienen que ver con un contexto o un sociocontexto literario. ¿Cuáles son? Bueno, un par de años antes se habían publicado las obras de Rulfo Pedro Páramo. En 1957 se publica Balún Canán, finales del año, pero en 1958, los primeros meses, por ahí de febrero-marzo, sale La región más transparente de Carlos Fuentes, ¿no? Balún Canán era una obra que trataba temas locales de la compleja red social que se había creado en Chiapas particularmente, ¿no?, y que, bueno, pues explotaría varios años después, en 1994, justamente cuando el ejército zapatista hizo notar que todas esas desproporciones que había en Chiapas, en la novela de Rosario Castellanos, pues seguían muy vivas, ¿no?, y que, bueno, había que mirar a esa parte del país para resolverlas. Entonces, una novela muy interesante, muy compleja, pero que lamentablemente fue opacada muy pronto por pues, lo que iba a ser la moda de ese momento, si me lo permiten, que era justamente Carlos Fuentes y La región más transparente del aire. Es una novela que recibió malas críticas en un momento, no al principio. Fondo de Cultura Económica la lanzó en su colección más prestigiosa en ese momento, pero no olvidemos que a Rosario Castellanos se le conocía como poeta. Había publicado algunos cuentos, pero no tenía una gran obra narrativa. Entonces, claro, los primeros ataques fueron hacia una novela que progresaba muy lentamente porque se detenía mucho en imágenes poéticas y bueno, pues era una, lo voy a decir, un poco como ella leyó esas críticas, pues una muy mala novela. También se le acusó de que los temas que trataba pues eran temas sociales de mucha profundidad, pero que al tratarlos poéticamente desvirtuaba la problemática, porque claro, lo hacía ver como algo bello, a pesar de que pues se trataba de problemas sociales, ¿no?, que se tenían que discutir.
Lamentablemente Rosario Castellanos, a pesar de haber sido una mujer muy exitosa y que tuvo muchos logros, tanto académicos como políticos, pues era una personalidad un poquito insegura. Entonces, bueno, lamentablemente leyó estas críticas, ¿no? Las asimiló y su obra inmediata, ¿no? Que fue Oficio de Tinieblas, pues es una novela que intenta dejar atrás toda la parte poética y se concentra en la parte documental. Entonces, bueno, pues esto creó una imagen muy diferente de la Rosario Castellanos narradora, ¿no? Y creo que muchas de las virtudes que tenía Balún Canam, que bueno, quien ya la leyó sabe de lo que estoy hablando, quien no la ha leído, pues la invitación hoy es a que corran a comprarla, ¿no? Fue una novela muy, muy novedosa, muy, muy importante, ¿no? En sentido de, bueno, tiene dos narradores por lo menos, ¿no? Una narradora es una niña, ¿no? Además de la cuestión de género, es una niña de 7 años, ¿no? Entonces, claro, ver el mundo, ver la complejidad de las redes sociales que hay en un mundo lleno de inequidades, como era Chiapas, ¿no? Inequidades entre hombres, inequidades entre mujeres, inequidades entre grupos locales, indígenas, inequidades de muchos tipos, ¿no? Pues escapaba a la lógica de los lectores, del público lector de ese momento, que esa virtud, ¿no? Para mí es una de las virtudes narrativas, pues fue vista como un vicio que había que corregir, ¿no? Como un error que había que enmendar, y lamentablemente, bueno, pues eso generó una narrativa que en mi opinión después será mucho más plana, ¿no? Y sin una búsqueda de efectos novedosos, ¿no? En la prosa, será una novela muy diferente. La preocupación social se mantiene, por supuesto, pero los cambios en cuanto a estilo y a propuesta estética, pues van a ser muy, muy evidentes, ¿no? Y bueno, pues la conferencia de hoy se titula como, bueno, ya no me acuerdo, ¿cómo se escribió Balún Canán? Perdón. ¿Cómo se escribió Balún Canán? ¿No? Y bueno, pues la invitación es hoy a conocer la cocina detrás de Balún Canán, ¿no? Permítanme, bueno. ¿Desde qué perspectiva vamos a ver esto de cómo se escribió? Bueno, hay una disciplina dentro de los estudios literarios que se llama la crítica genética. Y bueno, más o menos se parece a lo que hace un restaurador de arte. Hace ya varios años, en Valencia, hay una iglesia muy bonita, la iglesia de San Nicolás, y uno miraba al techo de la iglesia de San Nicolás y pues se veían algunas pinturas. Pero bueno, eran pinturas del siglo XVI, entre el siglo XVI y XVII, y estaban muy oscurecidas, porque bueno, pues en las iglesias todo el mundo llega, prende veladoras, pues hace las peticiones que vienen al caso, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todo el humo de las veladoras, pues a dónde sube, al techo. Hubo un proyecto muy importante de restauración de esos frescos, ¿no? Se sabía que había frescos muy importantes, pero pues no se sabía su calidad. Se limpiaron a lo largo de unos varios años, 4 o 5 años, ¿no? Se limpiaron y al restaurarlos descubrimos que había un corpus tan amplio y tan importante como el de la Capilla Sixtina, incluso más amplio, porque la Capilla Sixtina estamos hablando de pues más o menos unos 300 metros de frescos que vale la pena ver, ¿no? He tenido la oportunidad de ir con mis hijos, con mis hijes, porque son ellos, ¿no? Con mis hijes a la Capilla Sixtina, ¿no? Y el de en medio cuando vio las pinturas dijo, ay papá, es que esto todo es muy chiquito, apenas se ve, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Bueno, la historia del arte nos ha vendido ampliaciones, amplificaciones de una obra que es muy reducida. Bueno, la capilla, la iglesia de San Nicolás tiene 700 metros de frescos, es el doble de la Capilla Sixtina, y solo lo conocemos ahora gracias a un proceso muy cuidadoso, muy meticuloso de restauración. Y bueno, son pinturas con un brillo, con unos colores. Siempre pensamos que el arte eclesiástico es un arte oscuro, porque claro, pues está supeditado a estas cortinas de humo de todos los residuos de las veladoras de las iglesias. Pero en realidad es un arte muy brillante, muy alegre, y uno se siente muy bien de entrar a esta iglesia de San Nicolás y ver tantos colores, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que hacemos en el ámbito de la crítica genética. ¿Qué hacemos? Conocemos los materiales previos a la publicación de las obras. En este caso estamos viendo los manuscritos de Alí Chumacero, ¿no? De un poema que se llama Responso del Peregrino. Y bueno, pues la primera idea del poema, permítanme.
La primera versión del poema está justamente en este manuscrito. Y bueno, pues una noche se ve que llegó muy cansado del trabajo en la editorial Fondo de Cultura Económica, se iba a casar y tenía la idea de escribir un poema para justamente pues conmemorar el matrimonio con su esposa. Y bueno, pues hizo un poema que después abarcaría cerca de 7 u 8 páginas, lo empezó en esta pequeña paginita, ¿no? Como ustedes ven, las páginas están en fotografías de tamaño natural, se dan cuenta que no son páginas regulares, no es ni tamaño carta ni tamaño oficio. Esto es lo que se conoce resmas de papel. ¿Qué eran las resmas de papel? Bueno, las resmas de papel eran los sobrantes de los pliegos que se usaban para los libros. Entonces, todo lo que sobraba de un libro, ¿no? Pues iba a dar pues, a un botadero y lo usaban como papel de reciclaje. Entonces llegó en la noche, ¿no? Y se puso a copiarlo. Tenemos fecha, por eso lo comento, no era un día laborable, llegó en la noche y lo escribió. Al día siguiente tuvo la disciplina de ponerlo en una máquina de escribir, es decir, de transcribirlo a la máquina, ¿no? Y en un par de noches estuvo haciendo una serie de enmiendas que después pasarían a otro mecanograma en limpio, ¿no? De estos hay 17 mecanogramas. Entonces fue escribiendo, reescribiendo, copiando, corrigiendo, manuscritos, bueno, una locura, ¿no? Pero gracias a la conservación de estos archivos, este material de crítica genética le llamamos archivo, donde puede haber cualquier cantidad de cosas. Hoy vamos a ver el archivo de Rosario Castellanos y de Balún Canam. Pues el estudio de estos archivos nos permite pues conocer, ¿no? Cuál era la forma en la cual estaba trabajando el autor, ¿no? Este archivo es de un autor muy célebre, salud, que ustedes reconocerán muy bien, que es Jorge Luis Borges, y es de uno de sus cuentos maravillosos que espero hayan leído, seguramente sí, que es el Aleph, ¿no? Bueno, el Aleph empezó, o bueno, se conserva un manuscrito al menos en el papel de un hotel. O sea, Jorge Luis Borges estaba en un hotel y dijo, pues ya voy a empezar a redactar mi cuento, y le empieza a dar forma en el papel comercial, ¿no? Es una libreta, pero bueno, sabemos que era la libreta que tomó ahí del hotel, ¿no? Esta es una ampliación de una de las partes del manuscrito, ¿no? Y pues es muy interesante ver que había una línea maestra. En crítica genética, el primer impulso creador le llamamos campaña, ¿no? Pero después sobre ese impulso creador, de repente dice, bueno, esta palabra ya no me gusta tanto, la tacha, y en la parte superior escribe, y luego tacha, bueno, a esto le llamamos campañas de escritura, es decir, esos momentos en los cuales el autor, la autora, empiezan como a ir haciendo cambios y cambios. Noten que, claro, es el proceso donde hay una línea maestra, una primera campaña de escritura, ¿no? Borges ya sabía que iba a ir haciendo cambios, entonces no escribe a renglón seguido, sino que va dejando un renglón en blanco, ¿no? Y seguramente con posterioridad dijo, bueno, voy a revisar qué hice, ¿no? Lo revisa y pues va haciendo cambios, ¿no? Noten, por ejemplo, esta es una línea compleja, ¿no? Que es justo donde va a presentar el Aleph y donde va a decir cómo es el Aleph, ¿no? Es decir, ese punto donde coinciden todas las realidades de todos los tiempos, de todos los universos posibles, ¿no? Hay muchas películas de Marvel al respecto, espero que también las hayan visto, ¿no? Bueno, pues así como se imagina Marvel el Aleph, la realidad es que así se lo imaginó Borges, ¿no? Pero claro, pues lo fue traduciendo, lo fue reescribiendo, y aquí podemos ver cómo hay una primera campaña de escritura central, tacha, y luego va a escribir en el renglón de abajo. Va a tachar, no le va a gustar tanto, y la tercera campaña de escritura pueden ver cómo fue graficando, es decir, él mismo se organizaba poniendo, bueno, esta fue la primera, esta fue la segunda, está tachado, pero se puede ver el 2, esta fue la tercera, y justo esta es la que va a quedar, es decir, tenemos evidencia documental de cuáles fueron las formas en las cuales él fue pensando, bueno, pues aquí voy a escribir de tal manera, pero a lo mejor lo puedo precisar, lo puedo aclarar, lo puedo ampliar, ¿no? Todas esas dubitaciones del autor o de la autora, en el caso de Rosario Castellanos, ¿no? Que nos permiten tener pues un material muy interesante y donde podemos ver cómo pensaba, ¿no? En la actualidad despierta mucha curiosidad pensar cómo vamos a hacer este trabajo con las computadoras, pero pues ya saben, ¿no? El MIT en Massachusetts, ¿no?
ya está trabajando justamente en programas que van a digitalizar, o que, bueno, van a tomar toda la información, ¿no?, para generar una especie de metadatos de lo que estaba haciendo el autor en la computadora, de qué consultaba en Wikipedia, Google o donde quieran, ¿no?, de cuáles eran las campañas de escritura en el documento de Word, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya hay todo un programa en el MIT, ¿no?, para comprar computadoras de escritores. La verdad es que los escritores que hasta ahora han vendido sus computadoras a mí no me parecen como pues los más canónicos, ¿no? Y en su mayoría son escritores, hablo en masculino porque no hay todavía escritoras integradas a este proyecto, pero ya se están comprando las computadoras para que esos discos duros pues entren a este programa de investigación para saber cómo se escribe un cuento. Imagínense, ¿no?, si Borges hubiera tenido la oportunidad de conocer Internet, ¿no?, lo interesante que sería ver los trayectos, los recorridos de búsquedas entre que escribía una línea y se lanza a Internet a buscar la información enciclopédica que él hacía pues ahí en la biblioteca de Buenos Aires, a pie entre las estanterías, ¿no?, de la misma biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí me parece un horizonte de safari cultural, ¿no? Y bueno, pues la invitación de hoy es esa, ¿no? Esto es algo muy didáctico, muy pedagógico, que ustedes van a entender perfectamente bien y es para que me sigan un poco en la conferencia. En el año nuevo 2008, pues nuestra línea maestra fue la que está impresa en negro, ¿no? Pero claro, pues en el año 2009 hubo que revisar, con tinta azul tachamos 2008 y escribimos 2009 y fuimos haciendo arreglos, ¿no? En 2008 nuestro propósito de año nuevo era estar delgado, ¿no? Lo tachamos con tinta azul y con tinta azul escribimos bajar de peso, ¿no? Pero pues ya luego llegó el 2010, y nos dimos cuenta de que esto pues, era imposible de lograr. Entonces con tinta roja tachamos bajar de peso y ya pusimos la de no tomar refresco, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que hacemos en crítica genética, es decir, seguir las campañas de escritura, ¿no? En este caso la primera campaña está en negro, la segunda campaña está en azul y la tercera campaña estaría en rojo, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Encontrar el amor, ¿no? Tachado, ¿no? Encontrar una pareja, ¿no? Tachado. Bueno, ay, perdónenme. Bueno, perdónenme. Bueno, hablemos ya de Balún Canán. Espero que esto no se transmita en línea, ¿no? ¿Verdad? Sí. Diablos, bueno, permítanme, por favor. Bueno, en el caso de Balún Canán, una novela que se publica en 1957, ya les conté un poquito el contexto editorial en el cual se publica, ¿no? Y pues una novela muy, muy exitosa si lo vemos desde la perspectiva del público. Ya les conté un poco la poca fortuna crítica que tuvo entre los lectores. Mucho de eso tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Esta es la segunda novela que se publica en esta colección, escrita por una mujer, ¿sí? La anterior fue Esta es mi casa, de Pita Amor. Hay otros 2 números y aparece esta, ¿no? Entonces, bueno, también es evidente que es una colección para escritores, varones, ya saben, blancos, bueno, todo el canon que lamentablemente conocemos, ¿no? Entonces, claro, parte del poco éxito crítico probablemente también tenga que ver con el hecho de que en ese momento el horizonte cultural pues no esperaba una novela escrita por una mujer, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con el género también, Balún Canán, aunque las historias literarias no lo hagan así, se inscribe claramente en la novela de la Revolución. ¿Por qué? Pues porque cierra la Revolución, es decir, ¿qué pasó en la Revolución? Pasaron una X serie de cosas, pero después hubo que ver qué hacemos en la Revolución para poder trabajar o llevar a cabo los proyectos de la Revolución, y pues justamente Balún Canán es sobre cómo adaptamos los resultados de la Revolución a la realidad, es decir, ¿qué vamos a hacer con los terratenientes? ¿Cómo vamos a dividir las tierras? ¿Qué vamos a hacer para llevar justicia a los grupos originarios que trabajaban para los terratenientes, etcétera? Entonces, es un muy interesante proyecto político de qué pasa después de la Revolución
Y bueno, pues se parece mucho también al Filo del agua, ¿no? Que es una novela que nadie duda que forme parte del canon de la novela de la Revolución, pero claro, de nuevo, no había la costumbre, salvo los cuentos de Nelly Campobello, de que las mujeres escribieran de temas vinculados a la novela, a la narrativa, ¿no? de la Revolución Mexicana. Entonces, pues una novela con poca fortuna crítica, pero ¿qué creen? En el terreno de la justicia del público lector, una novela que a la fecha tiene más de 40 ediciones en Fondo de Cultura Económica. Entonces, claro, el público lector sí le dio luz verde al proyecto y sí dijo, esto es una novela muy importante que hay que leer. Y bueno, es la novela más vendida de Fondo de Cultura Económica en toda la historia de Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, pues la justicia que la crítica no hizo, ¿no? En su momento, y que le generó estas inseguridades epistemológicas y estéticas a Rosario Castellanos, pues la ha hecho el público lector a la hora de volverla o convertirla en la novela más vendida de su fondo editorial. Y ahí está pues, Rulfo, y ahí está Carlos Fuentes, y ahí hay muchos escritores de muchísimo peso. Ahí está Octavio Paz también, ¿no? Digo, no escribió narrativa, pero contiende con El laberinto de la soledad, ¿no? Probablemente saben que El laberinto de la soledad, antes de ser un ensayo, era un proyecto de novela fallida de Octavio Paz, ¿no? Entonces dijo, pues voy a hacer una novela sobre la identidad del mexicano, ¿no? Pero bueno, pues no fue saliendo la novela y al final retoma el proyecto y lo convierte en un ensayo, ¿no? Ay, perdónenme. Bueno, vamos a conocer el archivo genético y vamos a ver un poco los entretelones del proceso creativo de Rosario Castellanos. Publicado en 1957, pero en realidad la idea de escribir narrativa ya estaba desde años antes. Y uno de los primeros testimonios de Balún Canam es justamente este primer cuento, muy cortito, como ven, de las páginas 66 al 83 en la revista América, una revista antológica, que es justamente donde publicó algunos de sus libros de poesía iniciales, ¿no? Pues lanzó este cuento. Es un cuento muy interesante y vamos a ver los elementos que tiene vinculados a Balún Canam. Este es el cuento, es el inicio, bueno, es uno de los primeros párrafos del cuento, ¿no? Y el cuento se centra en la relación de Rosario Castellanos, bueno, no es explícitamente una narrativa biográfica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que hay una serie de elementos que por supuesto que son biográficos, ¿no? Y documenta la relación que tuvo con el segundogénito. La hija primogénita de la familia Castellanos fue Rosario Castellanos, pero ustedes saben que en las familias de terratenientes, pues la figura del primogénito es muy importante, porque es quien hereda las propiedades y bueno, las responsabilidades que vienen asociadas a ella, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera mujer y primogénita fue un golpe muy duro para la familia, pero bueno, afortunadamente nació Benjamín, el segundogénito, y bueno, pues con eso dijeron, bueno, pues ya, ¿no? Siempre Rosario Castellanos en sus cartas, en documentos literarios y en documentos biográficos, siempre sintió que a la hora de nacer el hermano, ¿no? Pues a ella la habían hecho a un lado inmediatamente, y bueno, es muy probable que esto haya sucedido, porque claro, los intereses de la familia iban por el lado de cómo mantener las tierras si es una mujer, ¿no? Pues nunca se pensó que ella pudiera hacerlo, entonces pues todas estas responsabilidades de inmediato fueron a dar al hermano, ¿no? Y el hermano lamentablemente falleció a temprana edad. Entonces Rosario Castellanos lo dice explícitamente, bueno, cuando él murió, pues morimos los dos, porque ya dejaron de atenderme, dejaron de cuidarme, dejé de ser una hija para ellos y todo el dolor de mis padres se concentró en llevar juguetes a la tumba de mi hermano, en hacerle sus aniversarios, el día del niño, es decir, en cuidar pues a un niño fallecido, lamentablemente, ¿no? Y en intentar resolver el asunto de quién iba a cuidar los territorios de los castellanos, que hasta la fecha, si ustedes van a Comitán, por ejemplo, pues la familia Castellanos sigue siendo una familia muy influyente en los ámbitos políticos, de la cultura, o sea, en todos los ámbitos, siguen siendo, digo, ya, bueno, lo ignoro, pero supongo que ya no tienen esta importancia en el ámbito de la tenencia de la tierra,
pero bueno, pues ha escalado al ámbito de la política y la cultura, etcétera, ¿no? Veamos el retrato que hace de Mario Rosario Castellanos en 1950. Se llamaba Mario y tenía un año menos que yo, pero en compensación sus ojos eran mucho más grandes que los míos. ¿Les importaría si me bajo un poquito para hacer las lecturas? Porque sí, en algún momento empieza a ser un poquito incómodo para mí. Permítanme. Muchas gracias. Tenía un año menos que yo, pero en comparación sus ojos eran mucho más grandes que los míos y era infinitamente más astuto. Sabía, por ejemplo, sin que nadie se lo hubiera dicho, sin que fuera preciso repetírselo para convencerlo, que los sucesos que uno veía en el cine eran ficciones, o que cuando se viajaba en automóvil no era el paisaje el que se desplazaba, sino uno mismo. Y sabía muchas otras cosas más, que los pétalos de los geranios eran el mejor borrador de pizarra sabido y por haber, y que si se enterraba una moneda y se pronunciaba encima del lugar cierta frase cabalística, la moneda se multiplicaba. No es cierto, yo lo hice y no es cierto, no funciona así. Yo no podía con él. Fíjense cómo hay una cuestión de rivalidad que, bueno, yo diría que no es implícita, hay una fuerte rivalidad con Mario, y en este sentido es una rivalidad cognitiva, es decir, como él que es pequeño, menor que yo, sabe tantas cosas, ¿no? Recuerden que la narradora es una niña de 7 años, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no podía con él, su sabiduría innata era solo comparable con mi ignorancia. Por eso no me sorprendí ni me entristecí demasiado cuando un día al volver de la escuela después de arduos esfuerzos le participé que Cristóbal Colón había descubierto América. Mario, que por su edad deletreaba todavía en la cartilla pues era el alfabeto, decía apenas está aprendiendo los rudimentos de las primeras letras. Mario, que todavía deletreaba la cartilla, permanecía en la casa durante mi ausencia, me miró con una leve compasión. Una sonrisa medio burlona, medio condescendiente, curvó sus labios y me contestó, sí, y en un barco. Se burla de ella, ¿no? Se burla de ella. Entonces, obviamente estamos viendo elementos que nos permiten ver pues esa rivalidad, ¿no? Y que se va a mantener a lo largo de todo el cuento. Son dos hermanos que están en el trance de hacer la primera comunión y el catequista, la catequista comete la imprudencia de decirles, bueno, pero cuidado, porque a partir de aquí Dios está en todas partes, es omnipresente y está viendo todo lo que hacen. Entonces los dos niños se asustan. Y además dice, si ustedes cometen un pecado, pues se los va a llevar el diablo. Entonces, claro, la figura del diablo para estos dos pequeños los impresiona muchísimo, ¿no? Y durante todo el cuento se la pasa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, se la pasa en todo el cuento, Mario esconde una llave, ¿no? Y la hermana se la pasa rezando, ojalá que se lleve a Mario, ojalá que se lleve a Mario, y hace todo lo que puede para inculpar a Mario a lo largo del cuento, y al final Mario se enferma, y al final, pues sí, lamentablemente fallece, ¿no? Notas la similitud, la inmediatez entre el episodio biográfico y el literario, a pesar de que, bueno, pues estén disimulados con los nombres, ¿no? Vamos a ver cómo quedó esta rivalidad en Balún Canán en 1957. No soy un grano de anís, soy una niña y tengo 7 años, los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda, y cuando me yergo puedo mirar de frente las rodillas de mi padre, más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto, ¿no? Mi madre es diferente, sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más, nunca lo he visto, miro lo que está a mi nivel. Fíjense cómo en la novela empieza describiendo a los padres, que son la autoridad justamente, ¿no? En el espacio del paternaje, ¿no? Pero luego va a decir, por lo que está a mi nivel, y justamente ahí viene la rivalidad, es decir, el que es mi igual es muy superior a mí, ¿no? Por las diferentes razones que exponen, ¿no? Miro lo que está a mi nivel, ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos, los pupitres manchados de tinta, mi hermano, y a mi hermano lo miro de arriba abajo, porque nació después de mí, y cuando nació yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Por ejemplo, Colón descubrió la América.
Mario se queda viéndome como si el mérito no me correspondiera y alza los hombros con gesto de indiferencia. La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí todo el peso de la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos ya estaban en 1950 en un texto de 15 páginas, ¿no? Y claro, lo que vamos a ver es el proceso entre esa primera versión de la historia y la que nos va a contar después, que bueno, va a ganar muchísimo en complejidad, ¿no? Lamento mucho el spoiler, pero creo que ahora, permítanme, porque a lo mejor este también... no, ya les iba a decir, este ya se desconecta. Lamento el spoiler, pues este es el final del cuento y se corresponde con el final de la novela. Si alguien quiere leer la novela y no quiere saber en qué termina, este es el momento para salirse. Bueno, de verdad que lo lamento mucho. O tápense, cierren los ojos y tápense los oídos. Al llegar a la casa, bueno, es el final del cuento, al llegar a la casa cogí un lápiz y con mi letra inhábil, tosca, escribí el nombre de Mario en las paredes del corredor, Mario en los ladrillos del jardín, Mario en las páginas de mis cuadernos, para que si Dios venía alguna vez a buscarlo, creyera que estaba todavía aquí. Y justamente Mario pues falleció, ¿no? Pero fíjense que lo que a ella le preocupa en este cuento es que llegue Dios y diga, bueno, pues ya falleció Mario, pues vamos a llevarnos a la niña, ¿no? Entonces, es un final, en el cuento es un final, digamos, que muestra un poco la perversidad natural de la niñez, de las infancias, ¿no? Siempre tendemos a pensar que las infancias pues son todo ternura y la realidad es que las infancias matan insectos, descabezan lombrices, atan moscas y las ponen a volar, etcétera. Entonces, estamos hablando de un cuento que en una tendencia muy de la narrativa francesa de ese momento, utiliza a los personajes infantiles para decir, mira qué cruel es, y aquí lo que creo que es muy significativo es que la mayor crueldad se va a exhibir por parte de la hermana mayor. Eso es muy interesante, porque de alguna manera pues vemos esta autoinculpación de la misma Rosario Castellanos en el cuento, ¿no? Vean el final de Balún Canán de 1957. Cuando llegué a la casa, busqué un lápiz y con mi letra inhábil, torpe, fui escribiendo el nombre de Mario. Mario en los ladrillos del jardín, Mario en las paredes del corredor, Mario en las páginas de mis cuadernos, porque Mario está lejos y yo quisiera pedirle perdón. Noten qué tremendas similitudes y qué tremenda diferencia en el final, porque el final del cuento era, yo soy muy malvada, ¿no? Y todavía, pues ya está muerto, pero todavía si Dios se viniera a acercar por aquí, pues todavía lo echo de carnada, ¿no? Lo aviento para que se lo lleve, ¿no? Y aquí es al contrario, ¿no? Es una Rosario Castellanos, pues más madura y que justamente en el contexto de una novela muchísimo más compleja, porque claro que en esta novela van a llamar mucho más la atención que esa rivalidad entre hermanes, ¿no? Pues lo que va a llamar la atención es justamente que esa rivalidad entre hermanos es un pequeño ejemplo de la rivalidad entre grupos sociales, la rivalidad entre grupos raciales, ¿no? La rivalidad entre grupos de poder al interior del grupo racial de origen, de las personas de origen de lenguas originarias, ¿no? de los grupos originarios y de los mismos que están en el poder dentro de los grupos pues de blancos, ¿no? Como se identificaban ahí. Entonces, claro, este es un pequeño ejemplo, ¿no? De un macrocosmos que justamente intenta reflejar la novela y donde, aquí es muy importante, que no haya buenos y malos, porque en el cuento sí había buenos y malos, y la hermana de alguna manera es como la malvada, ¿no? Aquí no hay buenos y malos, porque un poquito la lógica de Balún Canán es que no son buenos los ladinos, o sea, los grupos de blancos terratenientes, y tampoco son buenos los grupos de indígenas, ¿no? Que en la corriente, en la narrativa del periodo, que era la literatura indigenista, pues sí siempre se presentaba a los grupos originarios como grupos naturalmente buenos, ¿no? Lo cual pues tampoco es exacto, ¿no? Y en Balún Canán hay ese matiz muy importante, que los grupos de grupos originarios no son buenos, tienen problemas también al interior, tienen muchos elementos ahí que están haciendo ruido, ¿no? Y los grupos de ladinos pues tampoco son totalmente malos, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto nos podemos hacer una idea de los materiales con los cuales contamos, ¿no? También en 1955, 2 años antes de la edición, publicó uno de los capítulos en una revista, ¿no? En la revista de la universidad,
Y bueno, pues también cuando comparamos con la versión de 1957, también hay algunos cambios, ¿no? No vale mucho la pena verlos, prácticamente casi todo es igual, ¿no? Por aquí en 1950, por ejemplo, el final es un poquito diferente, ¿no? Dice, sin embargo, hace mucho tiempo que el pueblo no tiene ocasión de ver a ninguno de los dos porque la iglesia está cerrada. Está hablando de la iglesia de San Caralampio. Yo la primera vez que conocí este nombre pensé que era una broma, pero no, efectivamente a finales del siglo XIX alguien llegó con un breviario, con una vida de San Caralampio a Comitán, y en el proceso de una enorme pandemia que tuvieron ahí muy grave, pues parece que San Caralampio les hizo el milagro de salvar al pueblo de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues se volvió un santo muy exitoso, digamos, en la zona. Quienes acaban de estar en el Congreso de Rosario Castellanos, pues probablemente hayan ido a la iglesia de San Caralampio, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando de eso, la iglesia había estado cerrada y como todas las demás, por órdenes del gobierno. No es suficiente motivación para suspender la feria alrededor del santo, ¿no? Y bueno, aquí lo que dice es, ahora el pueblo se detiene ante las puertas de la iglesia, cerrada como todas las demás, por órdenes del gobierno, ¿no? Entonces hay pequeños cambios, pero en general, pues el núcleo narrativo se mantiene porque, claro, la distancia del 55 al 56 que debe haber entregado el mecanograma a Fondo de Cultura Económica para el proceso editorial, pues bueno, no hay muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, pues la imagen que retrata Rosario Castellanos en 1957 es la de un verdugo que justamente está con una espada levantada y San Caralampio está arrodillado, ofreciendo el cuello para que el soldado romano descargue, ¿no?, el machetazo no puede ser, el espadazo, ¿no?, sobre el cuello de San Caralampio. Pero es esta la imagen, ¿no? Este es un exvoto de ahí, es un exvoto que debe ser bastante antiguo, ¿no? Pero bueno, ¿qué creen? Una cuestión de trasfondo sociocultural religioso. Cuando los indígenas vieron estas dos figuras, eran las que estaban justo en el altar de la iglesia, ¿no?, pues lo tradujeron desde su perspectiva y desde su ideología. Todos los grupos originarios empezaron a llevar veladoras. ¿A quién creen? Pues al soldado romano. ¿Por qué? Lo percibían como la persona de autoridad, la persona que detenta el poder y sobre todo que detenta el machete. No identificaban que era una espada, ¿no? Digo, esta por supuesto tampoco es una espada romana, ¿verdad? Pero identificaban, tiene un machete, tiene el poder, y este pobre pues debe haber hecho algo mal, o sea, no se levantó temprano a sembrar, o sembró mal, o cosechó en una fecha equivocada y lo que cosechó no sirve. Me explico, es decir, el culpable era y el cashlán, que es como en la novela se define a los ladinos, a los grupos de terratenientes blancos, ¿no?, que no eran blancos, ¿verdad? Pero bueno, en el contexto de la cultura del periodo, se definen como blancos, por supuesto que no eran blancos, ¿no? El concepto de mestizaje pues está ahí, pero no se identifica como una realidad inmediata, ¿no? Y entonces tenemos esto. ¿Qué hizo la iglesia? Pues tuvo que desaparecer al soldado romano, porque no podían permitir que le llevaran veladoras al soldado romano. Y bueno, en la actualidad está San Caralampio montado en un nicho, y no sé por qué Jesús está sentado pues en el mismo nicho, ¿no? Comparte nicho, y bueno, pues es una escena muy diferente, ¿no? Esta es la escena que a ustedes les tocó, creo que tiene como 30 años esta escena, ¿no? En cartas también, fíjense que Rosario Castellanos también en cartas dejó testimonio del proceso creador. Permítanme porque al bajarme dejé mi reloj, muy bien, para saber cómo vamos de tiempo, ¿no? En este proceso creador, estas son cartas que escribió, y es una carta de agosto de 1950 a quien sería su marido, que en ese momento pues tenían una relación de noviazgo, ¿no?, pero iba a ser su marido, Ricardo Guerra, ¿no?, filósofo. Y bueno, pues lamentablemente fue una relación fallida, al menos desde la perspectiva biográfica que nos ha dejado Rosario Castellanos, ¿no? Y bueno, en la carta pues, le cuenta episodios de su vida, ¿no? En 1950 probablemente todavía no tenía la idea de escribir Baluncanam. Dice, bueno, pues uno de estos junes, una forma despectiva en la que se refieren a los indígenas, ¿no?, a las personas de los pueblos originarios. Uno de estos junes se subió a la rueda de la fortuna. 1950 es el primer año que en Comitán tenemos rueda de la fortuna.
O sea, nunca antes había pasado ninguna feria con Rueda de la Fortuna Comitán, ¿no? Entonces, bien interesante ver que todos los eventos que ella está contando tienen una verificación dentro de la historia, ¿no? Por supuesto, pues esto significa hacer una investigación muy minuciosa en muchos archivos, ¿no? La información que yo les doy pues tiene respaldo archivístico, ¿no? Y bueno, imagínense, digo, para ella que vivía en Comitán, pues era lo normal, ¿no? Para uno que viene desde Ciudad de México, está investigando cuál es el primer año que hubo Rueda de la Fortuna, ¿no? Pero bueno, se pudo, se logró, y es bien interesante. Cuando empezó a funcionar, se asustó, recuerden, la persona del pueblo originario, se asustó en una forma tan grande que pretendió tirarse en el momento en el que su lugar pasara en el punto más cercano al suelo. Es decir, estamos hablando de una comunidad celtal o tojolabal que nunca habían tenido acceso a una rueda de la fortuna, pero tampoco los blancos, tampoco los ladinos, ¿no? Que les llaman cashlaes, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, como lo pensó, lo hizo, pero no alcanzó a calcular la velocidad y no le dio mucho tiempo. Quedó entonces agarrado, prendido de ese palo que tienen los asientos de la rueda para que uno se detenga. La rueda siguió funcionando, pero la gente se dio cuenta de lo que sucedía y empezó a gritar. Disminuyeron la velocidad de la rueda y le hacían señas al indio de que se soltara, pero él no obedecía. Cuando pararon, lo bajaron casi a la fuerza. Quería otra tanda, pero no enfrentado porque le daba miedo, sino colgado. Así era más bonito y más cómodo para él. No se lo permitieron y quedó sumamente triste, ¿no? Ay, no se rían. No se rían, pues. Porque además, fíjense, cuando hablamos de los cashlanes, por ejemplo, la familia Castellanos, en la novela se cuenta, y bueno, es cierto, ¿no? Ya habían viajado a Europa, o sea, ya conocían la Rueda de la Fortuna porque viajaban a Ciudad de México, viajaban a Europa, ¿no? Aquí estamos hablando de grupos que no habían tenido esas oportunidades, ¿no? Bueno, esta es la novela, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero bueno, para que lo vean. Nos sientan en una especie de cuna, balúncana. El hombre que maneja la máquina asegura la barra que nos protege, se retira y echa a andar el motor, ¿no? Adquirimos velocidad, la rueda gira vertiginosamente, los rostros se confunden, las imágenes se mezclan y entonces un grito de horror sale de los labios de la multitud que nos contempla desde abajo. Cómo reelabora lo que estaba en una carta, ¿no? Y que pues es inmediatamente comunicativo, aquí lo reelabora literariamente, ¿no? Al principio no sabíamos qué sucede. Luego nos damos cuenta de que la barra del lugar donde va el indio se desprendió y él se ha precipitado hacia adelante, pero alcanza a cogerse de la punta del palo y allí se sostiene mientras la rueda continúa girando una vuelta y otra y otra. El hombre que maneja la máquina interrumpe la corriente eléctrica, pero la rueda sigue siempre con el impulso adquirido y cuando al fin para, el indio queda arriba, colgado, sudando de fatiga y de miedo. Poco a poco, con una lentitud que a los ojos de nuestra angustia parece eterna, el indio va bajando. Cuando está lo suficientemente cerca del suelo, salta. Su rostro es del color de la ceniza. Alguien le tiene una botella del comiteco, pero el comiteco es un alcohol típico de la zona, es muy fuerte, no es un destilado, ¿no? Tipo tequila, pues, ¿no? Pero él la rechaza sin gratitud. ¿Por qué pararon?, pregunta. El hombre que maneja la máquina está furioso. ¿Cómo por qué? Porque te caíste y te ibas a matar, indio bruto. El indio lo mira, rechinando los dientes, ofendido. No me caí, yo descabé el palo, me gusta más ir de ese modo. Mira por dónde sale, qué amigo. El indio palpa a su alrededor el desprecio y la burla, sostiene su desafío. Quiero otro boleto. Voy a ir como me gusta y no me vayan a mermar la ración. Los curiosos se divierten con el acontecimiento que se prepara, cuchichean, ríen cubriéndose la boca con la mano, se hacen guiños. Mi nana, ¿no? La nana Rufina de la vida real, su cargadora María, ¿no? Mi nana atraviesa entre ellos y a rastras, me jalonea, ¿no? Me lleva mientras yo me vuelvo a ver el sitio del que nos alejamos. Ya no logro distinguir nada, protesto. Ella sigue adelante sin hacerme caso. Deprisa, como si la persiguiera una jauría. Quiero preguntarle por qué, pero la interrogación se me quiebra cuando miro que sus ojos están arrasados en lágrima, porque claro, la nana forma parte de la comunidad indígena y se da cuenta de la situación de abuso, desprecio y de inequidad que sigue habiendo todavía entre estos grupos, ¿no? Entonces, claro, esa
esa complejidad de la narrativa, donde lo ve una niña blanca, Cashlán, ¿no? Una niña ladina, pero que está en convivencia continua mucho más cercana con su nana indígena que propiamente con su mamá, ¿no? Con sus grupos, digamos, que le correspondería, ¿no? Entonces, esa complejidad, y que al final, hay un final previo al que ya cometí la imprudencia de mostrarles, donde justamente la nana va a ser muy importante para entender qué está pasando en estas comunidades, o para plantear el problema que no vamos a entender de lo que está pasando en estas comunidades, ¿no? La novela completa está dedicada a Emilio Carballido, ¿no? Y a mis amigos de Chiapas. Bueno, ¿por qué? Hay varias razones, ¿no? La misma autora explicó en una entrevista que es muy importante para entender la obra completa de Rosario Castellanos, que se llama, bueno, en un libro que se llama Los narradores ante el público. Y ahí decía, bueno, Emilio Carballo en 1955, como resultado de una plática que tuve con él, comencé a escribir Balún Caná, que estuvo terminada en 10 meses, ¿no? Esto para nosotros en esta disciplina que le llamo la crítica genética, pues es oro molido, ¿no? Porque saber que le escribió en 10 meses, bueno, hay todo un trabajo sobre la cronología que es un poco técnico y aquí no se los voy a contar. Pero bueno, Carballido también lo cuenta, ¿no? ¿Cómo saltó Rosario Castellanos a la prosa narrativa? Por supuesto que me da vanidad ser autor parcial del Empujón. Ya estaba huérfana, vivía sola y añadiría que muy sola, si no hubiera tenido siempre a María, su sirvienta chapaneca, nana, amiga, tirana, guardiana, y que era la cargadora. Es una institución que todavía sigue muy vigente entre los grupos pues, de más poderío económico de la zona, y es que cuando nace una niña, se le asigna una criada de la misma edad para que juegue con ella. Entonces, sobre los 3, 4 años, la niña recibe una cargadora, que es una niña de los grupos indígenas, del servicio de la casa, ¿no? Y pues va a convivir con ella toda su vida, ¿no? María estuvo con Rosario Castellanos hasta que Rosario Castellanos se casó. Y en ese momento dijo, bueno, ya soy una señora casada, ya no te necesito, María. Y bueno, pues la mandó de regreso a Chiapas y se quedó con una amiga de ella, ¿no? Con Sejourné, si me recuerdan el nombre de pila, Rita Margarita Sejourné, pero bueno, con el apellido de Sejourné, se quedó con ella. ¿Saben qué hizo Sejourné? Le escribió a Rosario Castellanos y le dijo, oye, muchísimas gracias, María es una estupenda persona, pero me sorprende que tantos años que estuvo a tu lado, y tú siendo alfabetizadora del INI, Rosario Castellanos, durante un periodo corto, pero sí que lo fue alfabetizadora en el Instituto Nacional Indigenista. Dice, oye, pues me sorprende que María no sepa escribir y no sepa leer. ¿Sí? O sea, no recuerdo ahora la fecha exacta en que se casa Rosario Castellanos, pero digamos, pues una mujer de unos 35 años que convivió con ella, pues esos 34, 33, 32 años convivió con ella y nunca le enseñó a leer y a escribir. Entonces, para que veamos qué tan arraigadas están las injusticias, ¿no? Y las inequidades, que alguien como Rosario Castellanos, que luchó tanto por un trato igualitario, equitativo, en su misma casa no tuvo la capacidad para darlo, ¿no? Es una figura, la verdad, polémica, lo he dicho en otros foros, ¿no? Lamentablemente, y bueno, pues están este tipo de cosas, ¿no? Volvamos un poco al taller, ¿no? Sergio Magaña y yo la visitábamos mucho y empezó a contarnos historia de su infancia, su Comitán, sus Chiapas. Tienes que escribir todo eso, dudaba. La insistencia nuestra fue mucha, tienes que. Poco a poco fueron brotando las páginas cada vez más fáciles y más abundantes de Balún Caná, y bueno, ya podemos armar el esquema donde a partir del cuento y de esta insistencia se van insertando esas anécdotas personales, como la que le había contado a Ricardo Guerra, que iba a ser su marido, sobre este personaje, ¿no? Que se descuelga de la rueda de la fortuna. Rosario Castellanos también dedicó a Carballido otra obra, un poema dramático que se llama Judith, ¿no? Y pues dice Elena Poniatowska que Rosario Castellanos estaba un poquito enamorada de Carballido, ¿no? Y bueno, pues fue un amor fallido, ¿no? Como sabrán, pero bueno, pues ahí estaba un poquito esa intención, ¿no? Y bueno, pues contamos también con los mecanogramas, conocemos 2 mecanogramas, uno que refleja un estado muy temprano de la obra, donde hay muchos cambios y que está mucho más vinculado a la historia que se encuentra en Primera Revelación, en ese cuento de 1950,
y que Rosario Castellanos le regaló a Dolores Castro. Y bueno, en la actualidad, con el fallecimiento de Dolores Castro, tengo noticia de que el mecanograma sigue con la familia de Dolores Castro. Tenía 8 hijos, entonces pues es una familia numerosa, ¿no? Todos los domingos se reunían y trataba de reunir a los 8 hijos con las 8 familias, entonces su casa era pues una especie de mesón familiar, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacer fotos de ese mecanograma, y este mecanograma es posterior. El que les comento el que les comento de Dolores Castro, que está en la biblioteca particular de Dolores Castro, fue uno que ella misma hizo en su máquina de escribir. Siempre llevaba la máquina de escribir a todas partes, e incluso las cartas que le escribe al novio están en máquina de escribir. Entonces era como su modus vivendi, ¿no? Hay varias cartas donde le dice a Ricardo Guerra, pues lamento mucho que esto parezca impersonal, pero es que usted no entendería mi letra de patas de araña, ¿no? Entonces este tema de la inseguridad permanentemente en cada cosa que hacía, ¿no? Es que no me va a entender, es que tengo la letra fea, es que... Entonces una mujer también con muchas inseguridades, ¿no? Lamentablemente. Y este es el mecanograma de Fondo de Cultura Económica. Es un mecanograma con muchos problemas. Este se envió a Fondo de Cultura Económica y afortunadamente fue revisado por la autora. Como pueden ver, pues hay muchas notas, ¿no? De proceso editorial, ¿no? Por ejemplo, esto de pues, cada capítulo empezaba en este margen, estas primeras 2 palabras iban con versalitas, etcétera, ¿no? Pero es un mecanograma que no hizo ella, sino que le encomendó a la secretaria del Instituto Nacional Indigenista que capturara, bueno, en ese momento mecanografiara, ¿no? Y bueno, pues tiene muchísimos errores porque yo supongo, uno, que la secretaria del Instituto Nacional Indigenista pues lo hizo de mala gana, ¿no? Porque si, mira, pues yo soy alfabetizadora, pero hazme el favor de mecanografiarme toda mi novela, pues sí está complicado, ¿no? Digo yo, ¿no? Hay pequeños errores como este que pueden ver aquí, ¿no? Están hablando de la laguna de Ciscao, ¿no? Y bueno, por ahí hay algún error, ¿no? Por ejemplo, algún verbo que se adelanta, etcétera. Pero bueno, ya luego hay errores pues bastante, pues entre graves, ¿no? Como estos, ¿no? Permítanme, apreté el botón equivocado. Como este que podemos saber aquí, ¿no? Dice, si no se hubiera emborrachado hasta el punto de golpear a sus alumnos, los papás indígenas, los indios, no hubieran protestado negándose a trabajar en la molienda. Y ese va a ser una parte fundamental de la novela, porque va a llevar a que la familia tenga que huir de su territorio, ¿no? Porque justamente los indígenas pues se van a sublevar, digamos, ¿no? Pero bueno, pues ahí se habían equivocado y habían puesto niños, ¿no? Pero bueno, ya otros errores más jocosos, ¿no? Lo matado porque era de la confianza de tu padre, ahora hay división entre los indígenas y han quebrado la concordia como una vara contra las rodillas. Y bueno, aquí la secretaria puso el milagro, atiza los unos contra los otros, pues no era el maligno, ¿no? Era el diablo, ¿no? Aquí es la esposa del papá, ¿no? La mamá que dice, bueno, pues me llevó a Europa y cuando éramos novios me llegaba y me visitaba y me quería explicar eso de las frases de la luna, dice la mecanógrafa del Instituto Nacional Indigenista, y eran pues las fases de la luna, ¿no? Errores graciosos, ¿no? Aquí, ¿no? Viene la quemazón, se queman los moldes de madera y el juego de la caña humeó también con un olor insoportable. Pues no, claro, dentro de la quemazón es el jugo de la caña, ¿no? Y esta que es divertida por una anécdota vinculada en una edición crítica que tenemos, de la que estábamos hablando hace un poquito, de Dora Sales, que dice, bueno, en los zaguanes abiertos entra una muchacha que lleva un cesto sobre la cabeza y grita, temerosa de que salgan los perros y temerosa de que salgan los dueños, mercan tanales, ¿no? Mercan, o sea, venden, no compran, ¿no? Pero fíjense que en el mecanograma dice mercan o compran tamales. Tamales, y Dora Sales, que tuvo tuvo acceso a la primera y a la segunda edición, pues en la primera y en la segunda edición ya dice tanales. ¿Qué son los tanales? Son orquídeas. Entonces, bueno, yo todavía tuve la oportunidad en las primeras veces que viajé a Comitán para justo esta investigación, con una maestra nuestra, con Ana Rosa Domenela, ¿no? Que conocemos muy bien, pues la gente todavía pasaba vendiendo orquídeas, ¿no? Y esto es un pregón muy común, ya no, pero era un pregón muy común. Pero Dora Sales pone mercan tamales,
Y además una nota muy extensa, donde dice, bueno, pues los tamales es un alimento de masa, envuelta en hoja de maíz o en hoja de plátano. Entonces, bueno, pues al error todavía le aplica una nota, ¿no? Pues muy discutible, ¿no? Y en realidad es una escena muy poética donde una mujer va vendiendo orquídeas en la hora más temprana de la mañana, en la hora más fresca, ¿no? Bueno, hay otros elementos que no vamos a comentar. Y bueno, pues nada más comentarles, ¿no? Ya un poquito para ir cerrando, que hay, perdónenme, la máquina fue más rápida que yo, que hay una serie de sustratos, perdónenme, nos estamos desincronizando la máquina y yo, que hay una serie de sustratos que tienen que, no sé dónde está la antena, que hay una serie de sustratos que van a estar vinculados justamente a la investigación que hizo Rosario Castellanos, es decir, no se trata de que sean nada más sus recuerdos de la infancia, sino que se trata de una investigación muy minuciosa que realizó en el contexto de la construcción y preparación de una novela que, ojo, debe de haber escrito en 10 meses, probablemente, aunque desde 1950 ya estaban algunas de las bases. Pero vean, por ejemplo, ya nada más un caso, ¿no? Jaime, casi lograste asustar, me están hablando 2 terratenientes, ¿no? Cuando te vi llegar con esa cara de enterrador, pensé que de veras había sucedido una catástrofe, pero esto no tiene importancia, ¿no? Le están pidiendo que cada hacienda tenga un profesor que le dé clases a los indígenas de español para que se vayan incorporando paulatinamente al mecanismo no político del castellano, ¿no? Y esto en el contexto, digamos, de pues, unas políticas de incorporación de todos los grupos indígenas al español, ¿no? Algo también muy discutible, pero bueno, en ese momento es lo que se estaba planeando, ¿no? Dice, ¿te acuerdas cuando impusieron el salario mínimo? A todos se les fue el alma a los pies, era un desastre. ¿Y qué pasó? Que somos lagartos mañosos y no se nos pesca fácilmente. Hemos encontrado la manera de no pagarlo. Y entonces contesta justamente el interpelado, Jaime, porque ningún indio vale 75 centavos al día ni al mes, ¿no? 75 centavos diarios por jornadas que eran de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Bueno, efectivamente hacia 1926, ¿no? Son los años que está cubriendo la novela, hacia los años finales de los años 30, y bueno, pues es la presidencia de Lázaro Cárdenas, y pues la manera en la que Lázaro Cárdenas adaptó los principios de la revolución a la realidad política del país en ese momento, ¿no? Dicen, un trabajador indígena recibía 25 centavos al día por 10 u 11 horas laboradas en la hacienda, ¿no? Son trabajos de investigación y ahí están las fuentes. Y hasta menos, ¿no? Pablo Cruz Méndez recordaba ganar 10 centavos diarios, ¿no? Por su trabajo de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Permítanme porque él es Pablo Cruz, ¿no? Y en una entrevista pues recordaba haber ganado esa miseria, ¿no? En el invierno de 1935, durante la gestión de Lázaro Cárdenas, se promulga una ley sobre el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo fijado para Comitán, Ocosingo y Las Margaritas, que son zonas aledañas y donde estaba ubicada la propiedad, la hacienda de los castellanos, ¿no? Perdónenme, ahí está. Fue justamente de 75 centavos por día, según la Secretaría de la Economía Nacional, y tenemos la fuente fiable, ¿no? En una publicación de 1940 que recupera los edictos de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esta es pues una pequeña prueba de la profundidad, ¿no? De la dimensión que tuvo la investigación que hay detrás de una novela que les garantizo que van a leer y van a disfrutar, porque es muy entretenida, muy dinámica, muy actual, lamentablemente muy actual, porque la inequidad sigue existiendo, ¿no? Llegar a un centro comercial de estos enormes que hay diseminados por toda la ciudad y encontrar grupos de pueblos originarios allá adentro, no está pasando y no va a pasar probablemente, ¿no? Y llegar a una comunidad, ya no digo Comitán, que ya Comitán ya es una ciudad, ¿no? Pero llegar a una comunidad donde no hay electricidad, pues no nos va a pasar porque somos gente de la urbe y la inequidad sigue existiendo, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana y la inequidad entre delegaciones, entre la delegación donde están ustedes estudiando y donde yo trabajo, sigue prevaleciendo. Entonces, lamentablemente no hemos resuelto los problemas, pero eso hace que Balún Canán siga siendo
una novela muy actual. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a abrir un pequeño espacio para sus preguntas, compañeros, compañeras, compañeres. Muchas gracias por todo. Alguien, hasta allá atrás, alguien me ayuda con el micrófono, allá al fondo. Ahí va. ¿Sí escuchas algo? Sí, pues yo sí. En cuanto a corrección de Juan José Arreola y Alichu Macero de esta novela de Rosario Castellanos, por una parte, y por otra parte, la gran Nelly Campobello, ¿no? Una mujer increíble en la danza, en la literatura, en la novela revolucionaria. ¿Cuál es la relación de Nelly con Rosario? Porque ahorita que se leía algo de Rosario, yo leyendo a Guadalupe Loaesa, siento más cercana a Loaesa de Rosario que a Rosario de Nelly. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Ambas muy interesantes. En el caso de los correctores de estilo, ni Alí, ni Juan José Arreola, ni Antonio Alatorre, ni ninguno de nuestros correctores, digamos, famosos, importantes o reconocidos por el canon, ¿no? A lo mejor haya que hablar de autores reconocidos por el canon patriarcal. Fue González Pedrero quien hizo la corrección de la novela y la autora. Y debo decir que la autora fue muy vigilante porque González Pedrero, por ejemplo, al final hay una escena muy bonita y muy dramática donde la niña va por la acera, ¿no? Y la nana va por el terreno pedregoso del camino de piedra de río, ¿no? Que era pues lo normal, digamos, que los caxlanes caminarán por las aceras, que suelen ser muy estrechas, y los indígenas por la calle empedrada, que quien haya tenido la oportunidad de caminar en una calle empedrada con unos tenis Converse, ¿no? de suelas muy delgadas, pues duele caminar en esos sitios, ¿no? Y justamente ahí el corrector quitó banquetas, que era la lección original y que es la, digamos, pues la forma en la que lo expresamos en México, tachó banquetas, puso aceras. Rosario Castellanos revisa, lo sabemos porque usaba una tinta azul y era una pluma fuente de trazo grueso, tacha aceras, con mucho coraje, se ve que le hace así con mucho enojo, y pone banquetas, ¿no? Y la lección final en la primera y en la segunda edición fue banquetas, la segunda también está cuidada por Rosario Castellanos. Entonces, digamos que Alichu Macero, Alatorre, pues no participaron, no sé si por desinterés o bueno, pero fue González Pedrero, que también era un excelente corrector, aunque no salta a la fama, pues como otros, por su obra creativa. Y con Nelly Campobello yo veo un elemento muy importante del vínculo, ¿no? Y es el hecho de los narradores niños, o sea, la capacidad que brindan ambas a la infancia de retratar, y no diría dulcificar, pero de retratar la violencia estructural de la zona o de las zonas, en el caso de Nelly Campobello, por la revolución en el norte, no en el caso de Rosario Castellanos, la distancia y el desamparo en el que vivía la zona de Chiapas, ¿no? Y en el que lamentablemente pues sigue viviendo, ¿no? Y esa capacidad para que una mirada infantil intente o trate de ser objetiva, sin ponerse de un lado o de otro, y al mismo tiempo lo pueda presentar, digamos, sin el rigor y la rudeza que algunas escenas tienen, ¿no? Una escena que me parece muy bonita es una escena donde la nana le cuenta a la niña en Balún Canam que mataron, bueno, lo vimos un poquito, matan al hombre de confianza de su papá y lo matan con un machetazo y le dice, bueno, es que le metieron un machetazo en el cuello y separaron la cabeza. Efectivamente, muchos de los muertos, digamos, por disputas entre las mismas personas de los grupos originarios, solían ser brujos. Entonces, pues había la idea de que había que desmembrar el cuerpo, porque si no, venían los nahuales, juntaban las partes y revivían.
Entonces lo matan otros miembros del grupo indígena. Por eso les decía que es muy interesante, porque no es una visión conformista que diga, bueno, pues los grupos originarios son buenos, ¿no? No, tienen una discusión, lo matan y lo decapitan, ¿no? Y ponían sal incluso entre las junturas de las piezas del cuerpo, perdón, porque es pues, de muy mal gusto estarlo narrando, pues ponían sal para que no las volvieran a juntar, ¿no? Entonces, todo esto visto desde la perspectiva de una niña de 7 años, de alguna manera se dulcifica, porque ciertamente es una experiencia muy brutal, ¿no? Y siento que es lo mismo con Nelly Campobello. Entonces, siento que el interés natural de ambas mujeres por la novela de la Revolución, esta idea de llevarla a contraria y decir, pues yo voy a hablar de temas de los que están hablando los escritores, pero lo voy a hacer desde mi propia perspectiva, ¿no? Eso las vincula y la infancia como punto de vista de las narraciones, me parece que eso es muy importante, ¿no? Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes, gracias. Asmara, ahí va el micrófono, pues va el micrófono. Pues es un gusto tenerte aquí, es un honor, Alejandro, maravillosa tu cátedra que nos acabas de dar sobre Balún Canán. Y Balún Canán me encanta, yo creo que es la gran novela de Rosario Castellanos. Escuchándote también recordé que con Ciudad Real y Oficio de Tinieblas hace algo parecido a lo que tú nos has mostrado. Retoma temas, personajes, acciones de Ciudad Real, de los cuentos de Ciudad Real, y los lleva a Oficio de Tinieblas. Pero mi pregunta, bueno, nada más como comentario ahí cultural en relación a lo que tú decías, pero mi pregunta va en torno al uso del narrador en Balún Canán. Sabemos que la primera y la tercera parte, como ya lo habíamos comentado con la doctora Claudia Domínguez, también en una ocasión donde estuvo el maestro Daniel Ortiz también, la primera y la tercera parte la cuenta una niña, y la segunda parte hay varios narradores. Que están sucediéndose. Y yo lo que afirmo es que es la misma niña, pero desde una temporalidad más grande que puede incorporarse a expresar los pensamientos y los diálogos de estos personajes como en primera persona. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, bueno, te voy a decir lo que yo pensaba, porque ahorita tu idea a mí me abre un horizonte, ¿no? Me parece muy interesante, sin duda. Yo creo que es un narrador muy heterogéneo, porque a veces se siente que está del lado de la familia, pero a veces tiene la capacidad de estar en las reuniones de los grupos de personas originarias, ¿no? De grupos originarios. Entonces creo que es muy heterogéneo, porque necesita participar de dinámicas que están del lado de la familia, que están del lado de los terratenientes, y la niña no habría tenido la oportunidad de participar de estos distintos núcleos sociales para fungir como testigo de cómo están tomando las decisiones los grupos, ¿no? Entonces yo lo había visto como un narrador heterogéneo, ¿no? Simplemente porque es como una especie de dron que puede andar en todos los grupos espiando, ¿no? Eso era una necesidad narrativa por la complejidad de la problemática que quería expresar, ¿no? Que está muy lograda, porque claro, en los episodios, la parte 1 y la parte 3, es muy emotivo ver cómo esta cercanía emocional que tiene con su nana, pues le permite entender la complejidad de los problemas de inequidad que está afrontando ella, ¿no? Hay una parte muy bonita donde le dice, oye, pues ¿por qué no nos quieren a los blancos, no? Pues porque ustedes siempre han sido los opresores, pues ¿cómo los vamos a querer, no? Pero al mismo tiempo ella está ahí cuidándola y le brinda el respaldo afectivo que su mamá y su papá no le dieron justamente por la muerte del hermano, ¿no? Entonces, creo que esa es mi opinión, pero tienes que escribir esa idea y cuando tú la escribas y lo publiques, yo lo citaré con mucho gusto y la doy por buena. No, de verdad, eso es súper, súper de verdad. Muchas gracias, Asmar.
anímense, o si es de otro tema, con mucho gusto también. Si está en la medida de mis capacidades, pues con mucho gusto les respondo. Una pregunta, muchas gracias. Pensando en esta cuestión de la focalización narrativa de la niña, y esto que abona la doctora Asmara, a mí me hace pensar si esta voz narrativa omnisciente podría participar de esto que expone Mikhail Bakhtin, hablando de los problemas de la poética de Dostoyevsky, particularmente, por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo, ¿no? Donde lo que, según el crítico ruso, ocurre con Dostoyevsky es que opera una autoconciencia de los diversos personajes, ¿no? Lo que nos permite vislumbrar opiniones varias, con registros lingüísticos también varios, ¿no? Al interior del propio universo narrativo, ¿no? Escuchándolos tanto a ti, Alejandro, como a Asmara, me hace pensar que quizá esta voz narrativa en Balún Canán pudiera tener un registro similar. Sí, Diego, muchas gracias. Bueno, ahí habría que decir más bien de forma un poco más global que Balún Canán es una de las novelas clave para entender cómo funciona el dialogismo en la narrativa mexicana, ¿no? Es decir, enfrentar varios puntos de vista, incluso al interior, digamos, en la novela indigenista. Rosario Castellanos siempre dijo que su novela, que su narrativa no era indigenista, ¿no? Esa fue una plática muy inicial con la doctora Claudia Domínguez, ¿no? Justamente, ¿no? Pues no es una novela indigenista. ¿Y por qué? Pues porque la novela indigenista era los blancos son los malos, los grupos de lenguas originarias son los buenos, ¿no? Y pues eso polariza muchísimo el punto de vista, y al final son novelas monológicas, porque toda la novela indigenista se centra en demostrar que los grupos originarios pues, son los buenos, ¿no? Y aquí es uno de los paradigmas, junto a lo mejor con, pues no sé, Al filo del agua, ¿no? El llano en llamas, Pedro Páramo, ¿no? Pues uno de esos ejemplos clave para entender el dialogismo en la narrativa mexicana, ¿no? Que justo estaba despuntando, ¿no? Pues si vemos 10 novelas de esos 10 años, alrededor de 1957, pues es Carlos Fuentes jugando al dialogismo. Entonces ella estaba muy imbricada, digamos, en las búsquedas de la época, ¿no? Y por ejemplo, de esos años, Rulfo, no sé si saben, pero él estudió en el Colegio de México, Antonio Alatorre estuvo en esa primera generación, Margit Friend, y se burlaban mucho de Rulfo, porque mientras ellos estaban leyendo cosas de filología española y a Lope de Vega y así a Calderón y todo eso, Juan Rulfo estaba leyendo novela rusa y estaba leyendo novela eslava, ¿no? Y al último grito de la moda de los narradores eslavos, que justamente estaban haciendo experimentación con el tema de la novela dialógica, ¿no? Entonces, él estaba leyendo, y pues es muy probable que Rosario Castellanos también, ¿no? Rosario Castellanos en esos años, al menos por las críticas literarias que hace, estaba muy imbuida con el género de nouveau roman, que bueno, era la novela francesa, que estaba experimentando, ¿no? ¿Cómo sería una novela sin personajes? ¿Cómo sería una novela sin historia? ¿Cómo sería una novela policíaca donde no haya asesino? Etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ella lo estaba leyendo en francés, o sea, directamente, ¿no? Entonces, sí, sin duda creo que sería un excelente ejemplo, ¿no? El paradigma de lo que es la novela, dialógica, ¿no? La narrativa de corte dialógico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta cátedra. Yo sí agradezco mucho estas presentaciones porque nos amplían muchísimo el panorama. Y otras cosas impactan, ¿no? Como la idea de los cargadores, las cargadoras, que eso ya en materia que arde, Sara Uribe cuenta, digamos, esto mismo y dice que claro, que cuando la pequeña Rosario vio a los ojos a esta otra niña que le habían asignado para crecer con ella, pues como que juró que nunca más trataría a otro con desprecio.
A veces el miedo es un impulso tremendo, ¿eh? Voy a juntar las dos partes de tu intervención, muy amable, ¿no? Y voy a juntar esa parte en la cual, ¿no? Rosario Castellanos no puede ir en contra de una inequidad estructural. Vivimos lamentablemente en un patriarcado estructural. Entonces, cuando hablamos, o cuando al menos cuando yo hablo de una inseguridad, en el caso de la obra literaria, pero también de las cartas, pero también de la poesía, ¿no? Pero también de su presencia, digamos, en medios, etcétera, pues me refiero a una mujer que por supuesto que hizo mucho por la inequidad, pero que también la padeció, lamentablemente. Entonces, claro, un poema que estás escribiendo donde dices, bueno, pues soy fea, soy gorda, soy… ¿qué tanto el patriarcado, la publicidad, por ejemplo, un poema que a mí me encanta de Rosario Castellanos, telenovela? ¿Qué dice el poema? Dice, todo mundo está frente a la televisión, hermanos peleados, se contentan, al menos en el rato que dura la telenovela. ¿Qué es lo más importante de la telenovela? La publicidad. ¿Qué vemos en la publicidad? Nuestras inseguridades. Nos venden pasta dental para que no nos huela feo el aliento y podamos conquistar a una pareja. Nos venden detergente para que nuestra ropa se vea pulcra y podamos conquistar a una pareja. Entonces, claro, lo que va retratando es como la política de la publicidad del periodo es una política que va generando una serie de inseguridades. Y esas inseguridades, por supuesto que las queremos resolver a partir de comprar el producto que nos ofrecen, un desodorante, ¿no? Para que la señorita no huela feo, pues un desodorante, ¿no? Y bueno, ¿no? Y eso nos va a garantizar, digamos, conseguir una pareja, ¿no? Desde esa perspectiva veo las inseguridades, es decir, un medio patriarcal que no valoró su obra o que la valoró muy tangencialmente, que hizo críticas muy negativas y que lamentablemente para ella fue imposible desde su perspectiva decir no, esas críticas no son correctas. Por ejemplo, esta crítica tan absurda, me parece, de la niña de 7 años no puede narrar lo que narra en la primera y en la tercera parte. ¿Alguien recuerda quién la hizo? Nadie. Es decir, un crítico varón que no trascendió, que nadie sabe quién es. No seas Asmara si tú sabes quién la hizo. O sea, Asmara es la especialista y no sabe. No nos importa. Y no, ¿sabe qué? En este momento yo sí sé quién fue, porque donde yo estudié, una de las aulas tenía su nombre. Y yo siempre dije, ¿y este oscuro personaje quién será? Y más de una vez puse ahí alguna pinta y le hice un dibujo y lo pegué ahí. En fin, yo era muy disruptivo en la universidad. Pero bueno, ¿a qué voy? O sea, le generó una inseguridad que obligó a Rosario Castellanos a cambiar su estilo de narrativa, ya llegar a una narrativa tradicional documentalista. Que bueno, estaba en la línea de Truman Capote y de otras cosas, pero pues que no sabemos qué frutos pudo haber dado. Entonces, a eso me refiero con inseguridades, es decir, ser mujer en un medio patriarcal naturalmente era estar en un quinto lugar, naturalmente era estar en una fila, era ser la segunda después de Pita Amor, que Pita Amor era una poeta exitosísima, ¿no? Era estar en segundo lugar en una colección que durante, no sé, 60 números creo, solo había publicado varones. Entonces, bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Lamentablemente. Gracias. Hola, mi nombre es Fátima, soy de la carrera de Humanidades y Narrativas Multimedia. Gracias, Yo Fátima. más que nada quería agradecerle por esta presentación que la verdad se me hizo muy interesante. En mi carrera he leído varios fragmentos de este libro y me resonó mucho porque yo con mi hermano me llevo 11 años de diferencia. Entonces, para mí, me identifiqué mucho con ¿Tú eres Rosario. mayor? Sí, yo soy la mayor. Perfecto, gracias. Entonces me resonó mucho porque 11 años de ser nieta e hija única y llegar a un niño, hombre, varón, a mi vida fue el yo dejar de ser el centro de atención en toda mi familia y que lo fuera él. Más porque pues mis papás sí me planearon, sí me querían, sí me quieren. Y al hermano no. Pero, ¿Y a tu hermano dónde lo recogieron? pero sí hay veces en las que mi mamá sí llegó a soltar el comentario de yo quería un varón antes que nacieras tú.
Y a mí sí me pegó mucho lo que justo acaba de mencionar y me llamó mucho más la atención el conseguirlo y lo voy a leer. Pero sí considero que también, como usted dijo, los niños a veces llegamos a ver el mundo con una crueldad o pensamos con una crueldad pues muy fea, la verdad, porque yo sí llegué a tener pensamientos feos acerca de mi hermano, lo llegué a odiar, la verdad. Pero ahorita lo adoro porque pues es ver a un niño crecer y le he enseñado yo a escribir, a leer, muchísimas cosas y lo adoro, pero sí creo que el dejar de ser un centro de atención a que pase a alguien más es algo muy feo y en su momento pues yo como niña no lo entendía y me dolía, ¿no? Y creo que sí el hecho de que lo narre una niña es como ver esa crueldad o esos pensamientos feos que a veces llega uno a tener cuando es niño, ¿no? Porque no entiende o no dimensiona la gravedad de las cosas. Y pues creo que eso, más que nada es eso, porque la verdad sí lo voy a leer, igual y me identificó, o sea, ahorita con lo poquito que nos mostró me identifiqué muchísimo, pero pues sí, se me hizo muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Te recomiendo empezar. Sí. Por todos los hermanos mayores que han perdido su trono. Hay una novela que se llama El Príncipe Destronado y es ese drama de un niñito de 8 años que pues, le pasa lo que a ti. Yo tengo mi mayor es de 18 y el de en medio es de 9, entonces pues, les ha pasado a todos, ¿no? Aquí lo que quería quizás un poco resaltar, el tema de estos eventos familiares, en las constelaciones familiares, pues van a generar también esas inseguridades, ¿no? Entonces eso, bueno, hay una tremenda honestidad en llevar la inseguridad a la literatura y expresarle la literatura, porque tiene un proceso también terapéutico, ¿no? Es decir, esto que me está pasando, yo no lo entiendo, lo que nos compartió Fátima, pues nos ayuda mucho, yo no lo entiendo, pero lo voy a plasmar en un evento artístico y ahí lo voy a entender. Entonces, creo que más que honestidad, yo lo vería como un movimiento terapéutico, es decir, la escritura me ayuda a objetivar eso que tengo adentro y no sé cómo sacar, en momentos donde además la terapia pues no era frecuente, ¿no? Las autoterapias era eso, escribirlo o pintarlo o ponerlo en una sinfonía, etcétera, ¿no? Y el cuento de Primera Revelación está en la red, lo puedes leer sin ningún problema, pero sí te recomiendo pasar a Balún Canam, porque la novela, aunque es extensa, se lee muy fácil y vas a ver cómo este reflejo de lo que está pasando en la familia va explicando con mucho detalle lo que está pasando en la comunidad universitaria, en la ciudad, en el gobierno, en el país y en el mundo. Entonces, sí creo que es una lectura que te va a ayudar no solo a entender tu situación personal, sino la manera en la que tú te insertas en la sociedad y a lo mejor pues pensar cómo te puedes insertar a partir de esta conciencia de que sufriste violencia estructural, porque lamentablemente pues es lo que sufriste y bueno, que mucha gente pues sufrimos de una u otra manera, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros, Fátima. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, quiero agradecerle a Angélica Aguilar, nuestra intérprete de señas. Muchas gracias, Angélica Aguilar, claro. Una vez más, gracias al doctor Alejandro Higashi Díaz. Y pues bueno, los esperamos el 19 de noviembre en la Unidad Académica Justo Sierra, en el coloquio Narrativas y Nuevos Medios. Pues ahí vamos a estar platicando de varias cosas. Les damos las gracias por haberse quedado, muchachos. Gracias por estar con nosotros, pues ya libres, dignos y humanos, y a sus clases, muchachos.